¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? De nueva cuenta aquí para presentarles un tema más sobre astronomía. En este caso vamos a hablar sobre la astronomía esférica. En esta primera imagen que podemos ver aquí, podemos ver un invento chino llamado esfera amilar, desarrollado por los chinos para poder observar eh, el cielo. Mi nombre es Josué Eruel Ramos Castro, soy profesor de la Facultad de Ciencias Espaciales del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Facultad de Ciencias Espaciales. Vamos a tratar de tomar lo que son las coordenadas horizontales. Como podemos observar en esta imagen, tenemos un plano del horizonte. Este es nuestro horizonte, donde nosotros pues prácticamente vivimos. En la parte de arriba podemos observar lo que es la bóveda celeste. En esta bóveda celeste, pues en la parte de arriba pues, podemos observar los cuerpos celestes, las constelaciones, las estrellas, el Sol, la Luna y algunos planetas en algún momento del año. Es una representación sencilla de la esfera celeste observada durante la noche, de un plano del horizonte. Entonces un observador situado en cualquier lugar de la superficie terrestre ve el cielo como si se tratara de una esfera inmensa. Cuando miramos hacia el cielo, como lo está haciendo este observador aquí, pues podemos ver las constelaciones zodiacales, que ya en la antigüedad el ser humano utilizó algunas estrellas para orientarse y se percató de que ciertos fenómenos periódicos de la esfera celeste están relacionados con el cambio de las estaciones. Cuando nos referimos a estas estaciones, son las estaciones del año, como la estación de primavera, la estación de verano, de otoño y de invierno. En el cielo podemos ver algunas constelaciones dependiendo en la estación del año en que nos encontremos. Las constelaciones que nos heredaron pues los antiguos mesopotámicos son la constelación de Aries, Taurus, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitarius, Capricornio, Acuarios y Piscis. Estos nombres fueron retomados por los antiguos romanos, quienes le dieron estos nombres, pero tomados de la Babilonia antigua. Estos a su vez tomados de la Mesopotamia, que están inmersos ahí, pero de un grupo principal donde se desarrolla una de las primeras culturas, que es la cultura sumeria. El origen de estas constelaciones, como mencionaba, que reconocemos en la actualidad, se remonta a Mesopotamia, pero la mayoría de los nombres proviene de la Grecia clásica, donde se estableció una relación entre las constelaciones y las divinidades mitológicas como las que mencionaba ahorita. Hoy en día se reconocen 88 constelaciones en toda la esfera celeste, de las que unas 70 pueden llegar a observarse enteras o en parte desde Europa. De ellas 28 pertenecen al hemisferio norte celeste y 48 al sur, aparte de las 12 constelaciones conocidas como zodiacales que las mencionamos en la diapositiva anterior. La religión mesopotámica se basó mucho en características como la religión politeísta, dioses antropomorfos, los dioses crearon a las personas como sirvientes, visión pesimista de la muerte, sacerdotes muy importantes que influenciaron en cuanto al conocimiento astronómico, que a la vez de ser sacerdotes, también pues se encargaban de la parte astronómica y eran los que recomendaban a los reyes o a los príncipes de la Mesopotamia antigua a creer en estas divinidades principales dioses como el dios Anu, el dios Enlil, el dios Enki, Sin, Ishtar y Chadmat. Esta imagen que vemos por abajo es un sigurat. Cada ciudad antigua de Sumeria tenía una sigurat y dependiendo de el astro que estuvieran observando,
ya fuera Júpiter, el Marte, Venus. Esa iba a ser la importancia que tuviera la ciudad. Había ciudades como Ur, Uruk, Laxab, entre otras, en Sumer. Estas ciudades hoy en día están en Irak. En Irak, hoy en día pues es el país de Irak, pero en sus inicios era Sumer, donde se reconoce que es una de las primeras civilizaciones, la más antigua, que se conoce que desarrollaron mucho conocimiento en la parte astronómica, entre otras. La Tierra gira de oeste a este, alrededor de un eje, que en primera aproximación pasa por el centro del planeta y emerge por los polos norte, sur, el plano perpendicular a este eje y que corta la Tierra pasando por su centro, se le denomina el plano ecuatorial. Este movimiento es un movimiento que tenemos de la Tierra de este a oeste, o de oeste a este. Es un movimiento de rotación, el cual nos hace parecer que los cuerpos celestes, como el Sol y las estrellas de fondo, se están moviendo, cuando en realidad lo que se está moviendo es la Tierra en su movimiento de rotación. A la vez lo hace en traslación también. Aquí podemos ver el globo terráqueo con su polo norte, con su polo sur. Tenemos aquí en este paralelo de acá el trópico de Capricornio. Aquí tenemos el continente, uno de los continentes, varios continentes. Esta línea roja que está en medio, pues es el Ecuador. Aquí este paralelo es el trópico de Cáncer. Y los círculos, que son los círculos polares antártico y el círculo polar ártico, a lo que se le denominan las estrellas que están ahí, en estos círculos, estrellas circumpolares, tanto en el sur como en el norte. Hay un punto muy importante que se llama el meridiano de Greenwich. Este meridiano de Greenwich está representado por estas líneas que bajan de esta forma. Y este meridiano de Greenwich, pues, se encuentra precisamente en un punto, en Inglaterra, a 0 grados. Cuando queremos medir en longitud y latitud, que son las coordenadas horizontales, pues hacia la izquierda tenemos el oeste y hacia la derecha lo que es el este, en cuestión de longitud. Pero también tenemos los paralelos que nos indican las latitudes de las ciudades. Combinadas ambas nos dan una coordenada geográfica. Como podemos ver aquí en esta imagen, a la izquierda se representa la latitud y la longitud de un lugar. Aquí podemos ver, marcando sobre la superficie terrestre, se observa el Ecuador y algunos paralelos y meridianos, entre ellos el de Greenwich, en el caso de esta imagen que tenemos de acá. Como mencionábamos al principio, el Ecuador corta los dos hemisferios y hacia abajo tenemos los grados en negativo, menos 10, menos 20, menos 40, menos 60 en latitud, y hacia arriba en positivo. Latitud es desde 0, que parte del Ecuador, 10, 20, 30, hasta llegar a los 90 grados, que es la latitud norte, y menos 90 grados, que es la latitud sur. Si partimos del meridiano de Greenwich, que está en este punto, vamos a medir la longitud. Si la medimos hacia el oeste, en esta dirección, o si la medimos hacia el oeste, hacia el este, perdón, en este otro sentido. El Ecuador lo tenemos aquí. El meridiano, pues es este que está acá, el meridiano del lugar, y estos son los paralelos. Esta L que está por aquí nos representa lo que es la longitud, y este otro símbolo de acá nos está midiendo lo que es la latitud, longitud y latitud.
La intersección del plano ecuatorial con la superficie determina un círculo máximo conocido como ecuador terrestre. El ecuador divide la Tierra en dos hemisferios, el norte boreal y el sur o austral. Al cortar la Tierra mediante planos paralelos al ecuatorial, se obtienen unos círculos menores paralelos al ecuador terrestre, tal como podemos ver estos líneas que son los paralelos. Los círculos máximos trazados sobre la Tierra que pasan por ambos polos, todos ellos perpendiculares al ecuador, constituyen a los meridianos terrestres. Significa que estos que están acá, que bajan, son los meridianos. Entonces tenemos los meridianos y tenemos los paralelos. Y como les decía anteriormente, la unión, o mejor dicho, la combinación de la latitud y la longitud es lo que nos dan las coordenadas geográficas de un punto en específico. Por ejemplo, para Tegucigalpa, Honduras, estamos alrededor de unos 14 puntos y algo de grados y a unos 89.187 grados de longitud oeste. Esto nos indica que debemos medir desde el meridiano de Greenwich de 0 grados hacia acá, 89.187 grados, y hacia arriba 14 y algo de grados, y más o menos ahí estaría ubicado pues nuestra ubicación geográfica en el globo terráqueo. Lo mismo sucede aquí, podemos ver pues la longitud y aquí la latitud. La latitud de un punto es el ángulo medido a lo largo del meridiano que pasa por ese punto, que tiene como vértice el centro. Tenemos el vértice, el centro, y aquí podemos ver la medición de la latitud. Lo mismo que habíamos mencionado, que es la longitud, y que va desde el ecuador hasta el punto considerado. La latitud se mide en grados y adopta valores desde 0 grados ecuador hasta 90 grados polo norte. O sea, desde aquí, midiendo desde el ecuador, aquí podemos ver el ecuador, hasta 90 grados para posiciones de latitudes norte, y hacia abajo a latitudes sur, en el hemisferio austral. Esta imagen que tenemos por aquí es un lugar que se llama Chichén Itzá, y lo ponemos aquí como referencia, y hay muchos puntos. Cada punto de estos tiene una coordenada geográfica. Chichén Itzá tiene su propia coordenada geográfica. Aquí la plataforma de Venus, por decir aquí, Templo de las Grandes Mesas, el castillo del Templo Maya con forma de pirámide, el Templo de los Guerreros Mayas, y así, más que todo para hacer una referencia, el gran juego de pelota que está en Chichén Itzá. Pues básicamente esto es lo que nos está representando, pues es las latitudes. Nos podemos mover, precisamente podemos acercarnos y medir algo otras latitudes que queramos y estemos considerando medir. Esto se mueve de esta forma. De esta forma podemos tener claro cuáles son las latitudes en cada punto. Por ejemplo, aquí está la ciudad de Mérida, que tiene una coordenada geográfica representada por latitud y longitud. Pero todavía estamos en el Yucatán. Pero si nos vamos aquí a Honduras y nos acercamos a Honduras y nos vamos a Santa Rosa, o mejor dicho a Copán Ruinas, por acá, cada una de estas tiene una latitud. Cada punto es una latitud. Aquí está Copán Ruinas. Si nos acercamos a Copán Ruinas, pues vamos a ver aquí
las ruinas de Copán. Y aquí vamos a tener una coordenada geográfica, que como vuelvo a repetir, tiene que ver mucho con la latitud, y con la longitud. Cada punto de estos que se miran hacia los alrededores de acá tienen un punto específico. Continuando, pues consideramos un observador sobre la superficie de la Tierra. Imaginemos la dirección marcada en este lugar por la fuerza de la gravedad. Pues bien, esa dirección se define como vertical del lugar. En el sistema de coordenadas horizontales se adopta como plano referencial el plano perpendicular a la vertical que pasa por el observador y recibe el nombre de plano del horizonte. Este plano corta la esfera celeste en un círculo máximo llamado horizonte astronómico. Tenemos aquí el ecuador, ya haciendo esta parte o esta porción que se puede ver desde un lugar específico, que este es el horizonte. Aquí tenemos una proyección del polo norte, obviamente aquí tenemos el polo sur, el ecuador acá, y este punto que está representado con una Z se llama el cenit. ¿Y qué es el cenit? Bueno, pues el cenit es el punto más alto. El punto más alto que está sobre nuestras cabezas. Hablando, si miramos hacia arriba, hacia el cielo, vamos a observar pues una bóveda celeste. La bóveda celeste, el punto más alto que está sobre nuestras cabezas, se le considera o se le llama cenit. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, aquí tenemos las estrellas que están en el polo norte. Tienen un movimiento de esta forma, aparente, porque realmente es la Tierra, como pueden ver aquí, la que se mueve en el sentido contrario. Vemos que las estrellas que están en este punto, en el círculo de las estrellas circumpolares, se mueven de esta forma en el sentido contrario de la manecilla del reloj. Si nos fuéramos abajo, miraríamos también las estrellas circumpolares, o mejor dicho, las estrellas que están en el polo sur y se mueven en el sentido de las manecillas del reloj, contrarias a estas. Entonces nosotros nos movemos aquí, por ejemplo, miramos el sol, siempre sale por el este, y está iluminando una cara de la Tierra. La esfera celeste está constituida por una superficie esférica imaginaria, o sea que lo que estamos haciendo así aquí es una proyección de la Tierra. Esta es la Tierra con un ecuador, con sus polos, y la esfera celeste pues es esta parte que tenemos afuera, una proyección, una superficie esférica imaginaria de radio arbitrario cuyo centro lo ocupa el observador. La esfera celeste tiene un movimiento de rotación de este a oeste con un periodo de un día. Este giro, llamado movimiento diurno, consiste en una rotación aparente debido a que al giro de la Tierra alrededor de su eje, este a oeste, el movimiento diurno se verifica en torno a un eje paralelo al terrestre y que por este motivo recibe el nombre de eje del mundo. El eje del mundo pasa por la posición de la observación y corta la esfera celeste en dos puntos, los polos norte y sur celestes. Acá y acá. Cuando estamos en una posición de coordenadas horizontales, pues aquí podemos ver que la altura h que se está midiendo acá, que ya no estamos hablando de latitud, sino que estamos hablando de la altura de una estrella, el ángulo entre el horizonte y la posición del astro medido sobre el círculo vertical que pasa por el astro, esta altura puede variar entre menos 90 y 90 grados. O sea que si está arriba, este es el horizonte, está arriba, pues estamos hablando de que está a
a una altura en grados, y la altura será negativa cuando el astro se halle por bajo del horizonte y positiva cuando esté por encima. O sea que si está abajo del horizonte va a ser negativa, y si está arriba del horizonte pues va a ser una altura positiva. El azimut es el círculo vertical que pasa por el astro, corta el horizonte en 2 puntos. El azimut corresponde al ángulo medido sobre el horizonte desde el sur y en dirección oeste, hasta llegar al punto de los 2 anteriores, más próximo al astro. El azimut puede variar entre 0 grados y 360 grados. Hay otros autores que miden el azimut desde el norte hacia el este. En este caso se puede ver que se está midiendo desde el sur el azimut, ¿verdad?, representado por esta, viene por acá, llega a este punto medido en grados, y luego empezamos a medir la altura del astro hacia arriba hasta el meridiano local o el meridiano del observador. O sea que si queremos medir la altura de una estrella, pues primero tenemos que ubicarnos en azimut, ya sea desde el sur o del norte, hasta llegar a ese punto, y luego empezamos a medir en grados hacia arriba, hacia donde se encuentra el astro que queremos medir. Y así vamos a obtener, pues, el azimut donde se encuentra ese astro y la altura que tiene ese astro. Bien, quisimos hablar un poquito sobre este tema. Más adelante vamos a tratar de explicar un poquito sobre medir más, hacer una ¿cómo se llama? Un tipo práctica donde vamos a ubicar de mejor manera, utilizando tal vez algunos simuladores que nos expliquen mejor la medición de los astros cuando estamos haciendo una astronomía de posición, midiendo desde el horizonte. Es interesante destacar que la altura del polo norte celeste coincide directamente con la latitud del lugar. El sistema de coordenadas recién descrito se denomina horizontal. Con este sistema, las coordenadas de un astro cualquiera van variando continuamente a lo largo del tiempo. Además, se trata de un sistema con un marcado carácter local. En cualquier otro lugar de la superficie terrestre con diferente longitud o latitud y en el mismo instante de tiempo, el astro mostrará un azimut y una altura distintas. O sea que no vamos a observar el mismo astro en el mismo azimut y la misma altura cuando estamos ubicados en diferentes lugares. Por lo tanto, hay que buscar un sistema de coordenadas más general a la hora de definir la posición de los astros en la esfera celeste, con independencia del lugar y el instante de la observación. No obstante, las coordenadas horizontales son las más adecuadas para el estudio de fenómenos referentes al movimiento diurno, como por ejemplo las salidas y las puestas de los astros o la construcción de relojes de sol, que fueron en sus inicios lo que los antiguos realmente realizaron, hacer una observación posicional y determinar por dónde salía el sol en los diferentes momentos del año, y así establecer calendarios para su sistema agrícola, religioso o cultural. Bueno, básicamente yo les agradezco por esta más o menos una introducción básica de lo que sería la astronomía esférica, en este caso orientada a lo que es las coordenadas horizontales. Mi nombre, como les mencionaba, es Josué Rubel Ramos Castro, y les agradezco por la atención, y no dejen de suscribirse a este canal Algo Más De, para seguirles contando y comentando un poco más sobre la astronomía y algunos otros temas de interés relacionados al tema. Gracias por su atención y los esperamos de nueva cuenta en nuestras próximas ediciones. Saludos.